Con toda esta tendencia del movimiento feminista y al margen del Día Internacional de la Mujer, escuché a alguien decir que el Dios de la Biblia es un Dios machista, citando dos textos que el apóstol Pablo escribió. El primero está en 1 Corintios 14:34, que dice: las mujeres callen en la iglesia, pues no les está permitido hablar, sino que estén sumisas, como lo establece la ley, porque es indecoroso que una mujer hable en la iglesia. El segundo pasaje está en 1 Timoteo 2:11 y 12, donde cita: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El tema que pongo sobre la mesa no es sobre el papel que la mujer desempeña en la familia y la sociedad, quién manda o quién no en casa, no, sino su participación en la iglesia. Y la pregunta es, ¿la Biblia prohíbe a la mujer tener voz y voto? ¿Le prohíbe ejercer un liderazgo o ministerio en la iglesia? Veamos a continuación. Si tomamos este pasaje así como está, sin hacer un buen estudio del texto, podemos entrar en muchas contradicciones y problemas, porque Pablo dice que es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Este término en su idioma original del Nuevo Testamento, es decir, el griego, significa repugnante, deshonroso, asqueroso, algo que da vergüenza. ¿Es asqueroso que una mujer hable en la congregación? ¿En qué sentido? ¿Por qué sería inmoral que una dama tenga voz o se exprese en la iglesia? Esto sería muy contradictorio, pues en la Biblia muchas mujeres hablaron bajo el don de profecía. ¿Podría el Espíritu Santo darles a estas mujeres un don de expresión y al mismo tiempo censurarlas? Suena algo ilógico. Este texto nos podría dar más luz examinando el contexto del pasaje. Como regla general, no podemos aislar un texto de su conjunto. No podemos separarlo de la idea principal, pues todo pasaje gira a través de una idea que el escritor desea exponer. No es de que Pablo escriba cosas porque sí, todo tiene un porqué. Esta idea la descubrimos analizando el contexto del pasaje, es decir, lo que hay alrededor del texto. ¿De qué está hablando el escritor? El apóstol, desde capítulos anteriores, viene hablando de dones espirituales y el orden que se debía tener al usarlos en la iglesia. Ya en el capítulo 14 habla específicamente de los dones de expresión, que son el don de profecía y el don de lenguas, porque había un desorden en los cultos. Todos querían hablar en lenguas y todos querían profetizar. Entonces, para que la iglesia fuera edificada a través de estos dones, debían poner orden. Y Pablo aplica 3 censuras. Primero, censura hablar en lenguas espirituales en público, en el culto, sin un intérprete, pues esto solo traería confusión y desorden a la congregación. La segunda censura está en el verso 30, cuando dice: y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle él primero. Es decir, si alguien está participando, predicando, enseñando, cantando o incluso profetizando, y de repente tú que estás en tu lugar sientes la presencia de Dios y te sientes impulsado por el Espíritu a hablar en ese momento, Pablo dice: cállate, guarda silencio, espera tu turno. Es hasta después de estas 2 censuras donde exhorta a las mujeres a callar en la congregación. Pero recordemos, ¿de qué se viene hablando en todo el contexto? Exacto, de los dones de expresión, es decir, de las lenguas y de la profecía. Si decimos que Pablo está censurando a las mujeres que profetizan o que hablan en lenguas, sería una contradicción. En el capítulo 11, él mismo reconoce que había profetisas en la iglesia y no les prohíbe desempeñar el don en la iglesia, siempre y cuando estén bajo la cobertura de su autoridad, que en este caso era su esposo. Más bien pareciera dar a entender que había una situación relacionada a la profecía y a las lenguas que estaba perturbando la iglesia y estaba trayendo confusión y desorden. Esto parece aclararse con el contexto histórico-cultural de la carta. El contexto histórico-cultural nos permite ubicar las palabras del escritor en alguna situación o evento en particular. ¿Qué estaba pasando en Europa o Asia en aquel tiempo en que se escribió la carta? Más o menos en el año 50. ¿Qué sucedía en la ciudad de Corinto? ¿Cuál era su cultura? En la ciudad de Corinto había un templo a Afrodita, la diosa griega del amor y la fertilidad. En el templo servían cerca de 1000 sacerdotisas, conocidas como megabisas, algo así se pronuncia, que participaban en el culto. Adoraban a esta diosa pagana a través de rituales
que incluían orgías sexuales de todo tipo, borracheras y glotonería. Estas mujeres, en medio de la orgía, entraban en éxtasis y comenzaban a profetizarle al cliente, desnudas, con bailes y movimientos sensuales. Muchas de estas mujeres habían sido alcanzadas por el poder del evangelio y algunas, estando en el culto, intentaban emular algunas de esas prácticas paganas en la iglesia. Mientras el Espíritu Santo se manifestaba en dones como las lenguas o la profecía, estas mujeres entraban en una especie de éxtasis y bajo movimientos sensuales comenzaban a hablar en lenguas extrañas o pseudo profecías que no provenían de Dios. Esto para nada es de extrañarse. Muchas iglesias habían caído en el error del sincretismo religioso, es decir, mezclaban las religiones paganas con el cristianismo. Satanás estaba imitando la obra de Dios con el fin de traer confusión a la iglesia. Ahora, si tuviéramos la oportunidad de mandarle un WhatsApp al apóstol Pablo para preguntarle, ¿por qué dijo usted que es indecoroso que una mujer hable en la iglesia? Posiblemente nos respondería refiriéndose a estas manifestaciones exóticas y extáticas en los cultos, o bien podría referirse al desorden que estas damas y algunos otros varones estaban ocasionando en la iglesia. Lo mismo sucedía en Éfeso. Por eso Pablo le escribe al obispo de esta ciudad, Timoteo, que no permitiera a la mujer enseñar ni opinar, pues tanto Éfeso como Corinto tenían algo en común. Mientras Corinto tenía el templo a la diosa Artemisa, Éfeso tenía el templo a la diosa Diana, y los mismos problemas sucedían en ambas congregaciones. Aunque al parecer el problema en Éfeso era más la cultura del feminismo y la rebelión de las damas infiltrado en la iglesia. Y no, Dios no es un machista, todo lo contrario. En Romanos capítulo 16, Pablo menciona casi 30 hermanos que servían en la iglesia. De ellos, al menos 8 son mujeres. Por mencionar algunas, menciona a Febe, que era diaconisa, y exhorta a la iglesia a ayudarle en su ministerio. Algunos pensarán, ayudarla con el aseo, o haciendo tamales o actividades, vendiendo comida. Porque eso sí, muchas iglesias les prohíben participar del culto, por bien que ponen a sus mujeres a hacer el servicio material, que es extraordinario, claro que sí, pero no podemos limitarlas a eso solamente. Una diaconisa era una mujer de autoridad y mucho respeto en la iglesia. Estaba al mismo nivel de Felipe y Esteban. Ellas eran personas de honor y respeto, llenas del Espíritu Santo, que participaban en el liderazgo, y Febe era una gran líder. Pablo, en el mismo pasaje, menciona a Priscila junto a su esposo Aquila, pero siempre menciona primero a la esposa, pues al parecer ella era una líder en la iglesia. También menciona a otras mujeres. Ellas eran colaboradoras con Pablo en la extensión del reino de Dios. Esto solo por mencionar algunos ejemplos de muchos. Históricamente las mujeres siempre han tenido un rol importante en la iglesia. El evangelio vino a devolverles el honor que la religión y la cultura les había quitado, restaurando su lugar en la familia y en el cuerpo de Cristo. En una cultura como la nuestra, donde prevalece el machismo, Dios nos ve como un equipo trabajando a la par por el reino de Dios, hombres y mujeres por igual. Nosotros debemos reconocer la gran labor de las mujeres y su trascendencia, no solo tras bambalinas o al margen, sino participando plenamente. Y si Dios las honra, nosotros también debemos reconocer su gran ministerio o influencia en la iglesia. Mujer, hermana, tu mayor potencial y realización plena están en Cristo. Él te ama tal como eres, con tu pasado, tus errores, tus sueños, tus logros, victorias, y Él te quiere usar para su gloria.